Bueno, la Argentina, ayer la presidenta anunció que empieza la negociación con el Club de París sin el FMI para pagar el resto de deuda externa que tenemos que pagar y salir finalmente de lo que se llama el default, la quiebra de la Argentina. Club de París, la independencia argentina del Fondo Monetario Internacional, y después lo analizamos con el señor Amado Boudou. Las negociaciones argentinas con el Club de París. El FMI ya fue. El pasado día martes recibimos desde París un mail que luego fue confirmado por carta en cuanto a que el Club de París, con quien teníamos y manteníamos una deuda que fue defaulteada también, como fue toda la deuda soberana argentina en el año 2001, ha accedido a la posición argentina de negociar la deuda que mantenemos sin la intervención del Fondo Monetario Internacional. Fue solamente un gobierno que duró una semana el que declaró el default. No lo hago con ánimo de reproche, sino simplemente para comparar qué tiempo tan breve lleva la destrucción y qué tiempo tan largo demanda la reconstrucción de lo que se destruye. La carta recibida es una carta muy conceptuosa, primero porque habla de una negociación realista, que es una negociación realista para la Argentina, una negociación, un modo de pago, plazos de pago que permitan seguir sosteniendo la actividad y el crecimiento económico con inclusión social. Ah, muchachos, qué placer que dejamos eso atrás. Imagínense lo grosso de este notición, que hasta le voló la peluca al terco de Longobardi. Hoy la presidenta parte para Corea, participará de la reunión del Grupo de los 20 y tal vez compensamos por cansancio el mundo de acordar con el Club de París sin Fondo Monetario. Parece difícil, siendo que el mundo ya nos dijo 20 veces que no, pero viste, la Argentina es un país como terco en esta materia. Arrancamos por la etapa del cronista, que tiene una noticia que podríamos considerar como casi positiva, ¿eh? Avanza acuerdo para saldar deuda con el Club de París en 3 años y sin el FMI. Yo me descreía de eso, ¿verdad? Parece difícil, siendo que el mundo ya nos dijo 20 veces que no. El Club de París ha accedido a la posición argentina de negociar la deuda que mantenemos. La presidenta nos dio esta excelente noticia en cadena nacional. Nuestro país ya no depende más de los crueles y bipolares muchachos del FMI para negociar la deuda con el Club de París, y las potencias más grandes del mundo nos reconocen la estabilidad económica con esta enorme señal de confianza. Permítame decirles, señores, ¡oh, la, la! Finalmente, el Club de París dice: vamos a negociar con Argentina sin el Fondo Monetario Internacional. Esto tiene una importancia notable, pero como enseñanza y hasta como aspecto cultural de un país a nivel de la autoestima. No se necesita subordinarse al poder financiero, no es necesario subordinarse al poder económico para alcanzar objetivos. Ahora bien, eso es más costoso, eso lleva más tiempo, hay que enfrentarse a fuertes presiones, pero en última instancia, como se demuestra en este caso, se puede negociar con dignidad. Y en última instancia se va a tener que pagar como es cualquier otro tipo de deuda, pero sin necesidad de subordinarse al Fondo Monetario Internacional, que como bien sabemos son recetas del fracaso, son auditorías que no sirven para nada, simplemente para el ajuste. De a poco se va bajando una mochila que venía pesando hace rato, y con toda la dignidad del mundo les digo: au revoir, FMI. Para tener en claro esto, es una buena noticia. El que me conoce sabe que yo no formo parte de este gobierno, yo formo parte del peronismo disidente, como se llama ahora. Para mí no somos disidentes, pero es otra discusión. Pero es una buena noticia la salida de la crisis del default en la Argentina a partir del 2002, la ratificación en el 2003 y todo lo que significó el crecimiento del PBI. Posibilitó, junto con la buena realización del canje de la deuda, que hoy la deuda externa argentina haya dejado de ser un problema. Hoy, la verdad, así como hace 10 años la deuda externa era un problema, hoy no lo es, por lo menos con el peso que lo teníamos en ese momento. Si me pongo a pensar el camino que recorrimos para llegar a esto, nuestra independencia garpa el triple. Repasemos por un segundo estos grandes éxitos. Las excitantes relaciones carnales de Carlitos Saúl.
En estos días de economía libre, el presidente Menem ha tomado el primer puesto en el campo de las privatizaciones y en muchas otras áreas. God bless you, Mr. President. God bless your country. And God bless our America. Muchísimas gracias. Finalmente, que las relaciones entre Estados Unidos y Argentina son relaciones carnales. Son carnalísimas, la verdad. El emocionante blindaje de Chupete de la Rúa. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. La genial declaración del default de Rodríguez Saá. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Creo que lo peor que puede pasar es que no paguemos la deuda, que hagamos, nos declaremos en quiebra ante el mundo y esto traiga una crisis económica mucho más grande, más pobreza, más miseria, más exclusión, más restricciones. ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La gente. Ahora, hay solo una cosa que me preocupa. ¿Con qué cara nos va a saludar de hoy en adelante Marcelito? No me tienen fe Bonelli. Me parece que se está dando o están buscando desde la Argentina una negociación novedosa. Alemania, Japón, Francia, Inglaterra le han dicho a Argentina, mira, todo bien lo que dicen, la cuestión novedosa, busquemos alguna solución, pero queremos una propuesta concreta. Y Angela Merkel dijo hoy, necesitamos solucionar varios problemas. Uno de los problemas es este. Y no le creen a los funcionarios argentinos, no digo a Cristina. No le creen a Badodú, no le creen al secretario de Finanzas. Entonces quieren una propuesta por escrito, por eso las cosas, como no va a estar la propuesta por escrito, se va a enfriar y se va a complicar. Como no va a estar la propuesta por escrito, se va a enfriar y se va a complicar. El Club de París ha accedido a la posición argentina de negociar la deuda que mantenemos. Como no va a estar la propuesta por escrito, se va a enfriar y se va a complicar. ¡Durísimo! A ver, esto que tengo acá en mis manos es una copia de la propuesta del Club de París, una carta dirigida a Amado Budo, que nos acompaña aquí. Se la vamos a mandar a Mateo Bonelli para que la vea. A ver, me gustaría arrancar con lo siguiente. Yo recuerdo a Nupsim, seguramente ustedes se estarán acordando en sus casas, a Nupsim, el del Fondo Monetario Internacional, muy parecido a Peter Sellers, que era un funcionario hindú. Menos cómico, pero con ese gesto adusto, así, nunca se reía, que venía acá a la Argentina, un funcionario de segundo o tercer nivel en la estructura del Fondo Monetario, que venía a la Argentina y lo recibían como si fuera un presidente. Venía a decirnos, exactamente. Era el virrey. Exactamente, era el virrey de la Argentina. Ahora hay una independencia muy grande del Fondo Monetario. Sí, y tiene que ver con cuestiones económicas y con cuestiones políticas. Este repaso que presentaron ustedes de distintos momentos del endeudamiento, la verdad que uno se podría remontar a Rivadavia, pero... Con la banca Baring, ¿no? Exactamente, y en Argentina no tuvo una etapa, salvo la etapa de Perón, como esta, del 2003 a la fecha, donde haya trabajado negociando la deuda con una visión desde la Argentina, no desde los acreedores. Porque la verdad, verlo de la Rúa diciendo, conseguí el blindaje para que el 2001 sea un muy buen año, y el 2001 fue el año del default, muestra que no tenían ni brújula para dónde estaban yendo. Amado, a ver, la deuda externa argentina es como la gran mochila que tuvo la democracia, porque se llevó puesto el gobierno de Alfonsín, que se fue 6 meses antes, se llevó puesto el gobierno de la Rúa, recordaba recién, digamos, y recién hablamos, ¿es posible que en algún momento esa mochila que llevamos los argentinos, generación por generación, esté más liviana? Y está más liviana. ¿Cuánto representa hoy? Por eso te voy a dar un número concreto para entender de qué se trata esto. Hasta el año 2002, Argentina usaba 5% del Producto Bruto en su presupuesto, que es otro tema importante, para pagar deuda externa, y 2% para la inversión en la educación. En el presupuesto que envió la Presidenta al Congreso para el año 2011, hay 6,47% para educación y 2% para deuda externa. ¿Por qué se pudo hacer esto? Porque está la voluntad política, la capacidad de negociación, el esfuerzo que se viene llevando adelante de 2003 hasta ahora para desendeudarse. Si uno va a negociar estas cosas
con una sonrisa, alegremente y sin discutir de fondo, bueno, se termina haciendo el blindaje, el megacanje, los planes de ajuste que había durante los 80 y durante los 90. Esa es la gran diferencia con cómo se reestructura la deuda. Pensándolo desde una lógica doméstica, la otra vuelta un economista me daba un ejemplo muy casero, me decía, si vos tenés deuda de tarjeta, te morfan los intereses, te conviene pagarla toda y no quedar con esa deuda, y trataba de trazar un paralelismo. La pregunta es, históricamente los sectores más progresistas sostuvieron que no había que pagar la deuda externa. ¿Qué es lo que cambia en el mundo para que hoy sea progresista pagarla? Lo que me parece que la lógica del crecimiento requiere que un país esté desendeudado. Y para ser progresista hay que tener recursos para poder llevar adelante políticas activas del sector público. Si no, no se es progresista. Si no se tiene un sector público que se pueda ocupar de los niños con la asignación universal, de los más grandes con el plan de inclusión jubilatoria, que esté con políticas activas en lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura en obra pública, que esté con programas como las cooperativas del Ministerio de Desarrollo Social, que esté aumentando la inversión en educación, no hay ningún progresismo que se pueda hacer. Para esto uno necesita tener un presupuesto y recursos para llevar adelante estas políticas. Entonces, si un país como Argentina hasta el 2002 tenía 170% del PBI, es decir, casi 2 años completos de producción sin consumir nada que se debían, no hay política viable. Hoy tenemos 22% de deuda sobre PBI y esto nos permite trabajar muy fuertemente con políticas activas sobre todas las distintas áreas de economía 22% y social. En relación a lo que producimos. Y comparado con otros países, por ejemplo, ¿cómo sería? Bueno, hoy los países europeos están endeudados por encima del 100%. Por encima del 100%. Estados Unidos ni que hablar. Entonces, perdóname, sobre lo que explicabas recién, ¿es falsa la dicotomía entre deuda o gente? Lo que pasa es que los recursos hay que aplicarlos es una decisión de política cómo se aplican. Como te decía antes se le daba muy pocos recursos a la educación y muchos a la deuda. Ahora, para poder llegar a la situación actual, porque yo veía a Aldo Piñalelli como si esto hubiera pasado de casualidad. Y la verdad que no nos endeudamos de casualidad, nos endeudamos porque hubo presidentes que se pusieron al frente de los temas y la política estuvo por sobre la economía. Me parece que una de las grandes cuestiones del kirchnerismo es esta, ¿no? El ministro de Economía es el brazo ejecutor de políticas que se deciden a nivel de presidencia. Entonces, acá, cuando se decide la asignación de recursos, tiene que ver con decisiones políticas. Por eso hay más recursos para educación, para obra pública, todas estas cosas que hemos mencionado. A ver, pero no todos están de acuerdo con lo que vos decís, Amado. Seguramente. Lamentablemente. Fíjate quién ingresa acá, por favor. Fuertes aplausos. Para el señor. Haga un esfuerzo, Imaginación. Un esfuerzo de imaginación. Ahora cuando lo escuchen hablar, lo van a reconocer. El señor Marcelo Bonelli. Pensé que era Rondona. Marcelo Bonelli. Chechu Bonelli. Marcelo Bonelli. Pensé que era Eduardo. ¡Epa! Lamentablemente... Habla muy bien Marcelo Bonelli. ¿Cómo le voy a decir? No me odie, porque está todo mal. Está todo mal. Todo negativo. Yo mismo me reuní con el meremérito señor Magneto. Magneto. Por favor, déjame tranquilo. ¿Cómo? Por favor, déjeme tranquilo. Igual. Por favor, que quiero decirle que está todo mal. La gente no cree a nosotros, porque somos un periodismo independiente. De Avellaneda. ¿Qué son de Racing? Bueno, me voy. Un saludo a Magneto que me está mirando, señor, soy su servidor. Le pertenezco. Bueno, me voy porque está todo bueno. A propósito de la inflación, tenemos un par de preguntas acerca de la inflación para hacerle al ministro Amado Boudou. Lo malinterpretaron maliciosamente Amado Boudou cuando se refirió acerca de la inflación hace días atrás. Vamos a ver el informe, después lo hablamos con Amado Boudou.